El video de hoy trata sobre el nacimiento del estoicismo, una historia de tenacidad y sabiduría. Hace más de 2000 años, en un mundo convulso y lleno de incertidumbre, nació una filosofía que cambiaría para siempre la forma en que el ser humano enfrenta las adversidades. Esta es la historia del estoicismo, una corriente de pensamiento que surgió no en palacios de mármol, sino en las calles polvorientas y en los mercados bulliciosos de la antigua Grecia. Una historia que comienza con un hombre que perdió todo, pero que encontró en el dolor la semilla de la sabiduría. Imagina que en una tarde en el Mediterráneo, donde el sol se refleja en las olas como si fueran espejos rotos, un barco mercante navega con su carga preciosa, púrpura de Tiro, un tinte tan valioso como el oro. En ese barco viaja Zenón de Sitio, un próspero comerciante fenicio. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. Una furiosa tormenta azotó el barco, y en cuestión de horas, Zenón lo perdió todo: su mercancía, su fortuna y, lo más doloroso, su identidad como hombre exitoso. Naufragó en las costas de Atenas, una ciudad que era el epicentro del pensamiento y la cultura. Descalzo, hambriento y con el corazón roto, Zenón vagó por las calles hasta que encontró refugio en una librería. Allí, entre rollos de papiro y el aroma a tinta, descubrió un libro sobre Sócrates, el filósofo que le había enseñado que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en el alma. Esa lectura fue el primer rayo de luz en su oscuridad. En la búsqueda de la serenidad, Zenón no se conformó con sobrevivir. Quería entender por qué el mundo era tan injusto, por qué el dolor era inevitable. Comenzó a estudiar con los filósofos más destacados de la época, los inicios, que vivían con lo mínimo y despreciaban las comodidades, los megáricos, maestros de la lógica, y los académicos seguidores de Platón. Pero Zenón no encontraba respuesta a lo que buscaba. Fue entonces cuando Zenón decidió crear su propio camino. Comenzó a enseñar en el Stoa Poikile, un pórtico pintado en el Ágora de Atenas. Allí, bajo columnas adornadas con frescos de héroes y batallas, Zenón hablaba de algo revolucionario: la idea de que, aunque no podamos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo reaccionamos. El hombre sabio no es aquel que evita los sufrimientos, decía. El hombre sabio es aquel que lo transforma en fortaleza. De allí vienen los pilares del estoicismo. Zenón y sus discípulos, como Cleantes y Crisipo, desarrollaron las ideas que se convertirían en los pilares del estoicismo. Imagina a estos hombres, vestidos con las túnicas sencillas, debatiendo bajo el cielo ateniense. Hablaban de la virtud como el bien supremo, de la razón como guía para vivir en armonía con la naturaleza, y de la apateia, no como indiferencia, sino como la capacidad de mantener la calma ante las emociones desbordadas. Uno de los ejemplos más poderosos que ellos utilizaban era el ejemplo del arquero. Ellos decían que un arquero puede apuntar con precisión y hacer todo lo posible para que su flecha dé en el blanco, pero una ráfaga de viento puede desviarla. Lo importante, decía, no es si la flecha da en el blanco, sino que el arquero haya hecho su mejor esfuerzo. Así es la vida, no podemos controlar el resultado, pero sí nuestra intención y nuestra actitud. Con el tiempo, el estoicismo se extendió más allá de Grecia. Llegó a Roma, donde los filósofos como Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio lo adoptaron y lo llevaron a nuevas alturas. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo en su época, escribió en sus meditaciones: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fortaleza. Hoy, el estoicismo sigue vivo. Nos recuerda que, aunque el mundo sea caótico e impredecible, siempre podemos elegir cómo responder. Nos enseña que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y sobre todo, nos invita a vivir con virtud, con propósito y con la serenidad de quien sabe que al final, lo único que realmente poseemos es nuestro carácter. Así nació el estoicismo, no de riquezas ni del poder,
Es una filosofía que nos llama a mirar dentro de nosotros mismos, a encontrar fortalezas en las adversidades y a vivir con integridad en un mundo que a menudo parece carecer de sentido. Como decía Epícteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas.